Inicio de semana, hoy es lunes, hoy empezamos una semana poderosa, porque ponemos nuestra vida en las manos del Dios Altísimo, del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Así es que sean bienvenidos, que el Señor me les bendiga de una manera sobrenatural a cada uno que se añade y se integra día a día a esta página, a este maravilloso ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Sean todos bienvenidos. Bendecimos la vida de nuestros pastores, bendecimos la vida de nuestros líderes que trabajan arduamente dentro de la obra del Señor en la iglesia a nivel mundial. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tomar su tiempo, gracias por compartir conmigo este tiempo especial, porque vamos a aprender del Señor. Cada día el Señor está hablando a nuestras vidas y en esta oportunidad nos habla acerca de la fe. Que nuestra fe sea dimensionada cada día. Y para que nuestra fe pueda ser dimensionada cada día, nuestra fe necesita ser probada. ¿Y cómo se prueba nuestra fe? Nuestra fe se prueba a través de la dificultad. Nuestra fe se prueba a través de la adversidad. Es donde tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios, creer su palabra, creer sus promesas. Estamos cerrando un año sorprendente, un año que ha traído muchas cosas. Pero le damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él nos ha cuidado. El Señor ha sido fiel. Estamos cerrando un año y dando inicio a otro año sorprendente, a otro año que solo Dios sabe qué es lo que trae para nuestras vidas. Pero si de algo estoy segura, es que la palabra del Señor nos dice que para los hijos, los verdaderos hijos de Dios, todo al final de cuentas obrará para bien. Yo lo creo y ustedes también deben creerlo. Así es que hoy nuestro Señor nos va a hablar de algo muy sorprendente. Hoy el Señor estará hablando a nuestra vida de algo que realmente necesitamos nosotros cada día conocer, saber, discernir, entender a través de la palabra y a través de la maravillosa revelación del Espíritu Santo que trae la convicción a nuestro corazón. Y cuando viene esa palabra de convencimiento, viene la acción, viene la gloria de Dios. Así es que vamos a ver, este pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Mateo 14. Ahí vamos a encontrar un extenso pasaje en donde nos hablará acerca de algo muy importante, que es nuestra fe. Pero que nuestra fe muchas veces es atacada por la duda. Es verdad. La duda llega como un arma del maligno para causar intriga en nuestra vida y hacernos dudar, hacernos tambalear. La duda te hace flaquear, la duda te hace tambalear. Pero ¿qué vamos a ver en este pasaje a través de las Sagradas Escrituras? Cuando Jesús se aparece en el mar, van los discípulos en la barca y ven a Jesús caminar sobre las aguas o no saben realmente si es Jesús o qué es lo que está pasando. ¿Qué vemos a través de las Sagradas Escrituras que ellos creen que es? ¿Qué vemos aquí? Dice, los discípulos vieron caminar a Jesús sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Cuando ves algo desconocido y estás en un momento de adversidad donde no sabes cómo está la situación ni qué es lo que va a pasar porque hay turbulencia, las olas de la vida, los problemas, las dificultades están golpeando fuerte tu barca, la salud probablemente. Dice, gritaron llenos de miedo. Los discípulos de Jesús, aquellos que habían estado a los pies de Él escuchando sus predicaciones, sus enseñanzas, quienes le habían acompañado a orar por muchas oportunidades. ¿Qué dice la palabra que tuvieron? Tuvieron miedo, estaban llenos de temor porque no sabían a quién verdaderamente estaban viendo. ¿Y qué pensaron? ¿Y qué gritaron? ¡Es un fantasma! Pensaron que era un fantasma. Pero, el 14:27 dice, pero Jesús les habló diciéndole, en medio del miedo, en medio de las luchas, de las pruebas, Jesús nos habla. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de sueños, nos puede hablar al pensamiento, al corazón, nos puede hablar audible, podemos escuchar su voz. Será como Él lo decida. Y dice,
Jesús les habló diciéndoles, calma. El Señor siempre nos llevará calma en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la lucha. Tú puedes estar en una tremenda batalla y tener calma. Porque la calma te la da Dios para poder guerrear, para poder pelear la buena batalla. Miren que esto es revelador, toma nota. Jesús les dijo, calma, soy yo, no tengas miedo. No tengas miedo en medio de esa dificultad que hoy puedas estar viviendo. No tengas miedo al día de mañana. No tengas miedo por las luchas. No tengas miedo por las pruebas. No tengas miedo a lo desconocido. No temas porque el Señor está contigo. Dice, soy yo, no tengas miedo. Si el Señor te dice no tengas miedo es porque el temor también puede ser una decisión de recibir. Decir, yo recibo y tengo este miedo y no sé cómo hacerle. Y decir, ¿sabes qué? Yo creo al Señor. Y si Jesús dice que Él está conmigo y que no tenga miedo, decido no tener miedo. Y entonces ese espíritu maligno desaparece por tu actitud de fe y confianza en Dios. Prosigamos. Jesús dijo, calma, soy yo. No tengan miedo. Ay, ahí viene la historia poderosa. Entonces Pedro le respondió, Pedro cuestionó al Señor. Fíjense, Pedro cuestionó al Señor. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Miren cómo nosotros en muchas oportunidades cuestionamos las promesas del Señor. Miren cómo nosotros en muchas oportunidades cuestionamos las promesas y el poder de Dios y nos inclinamos al miedo, nos inclinamos a la duda. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué trae todo eso? El miedo, el temor, pánico, nerviosismo, ansiedad. Todo eso te invade cuando abres la puerta a cuestionar a Dios y no creerle. Debemos creer al Señor, pero de igual forma miren la bondad, el amor infinito de nuestro Señor con la actitud de Pedro. Ok, Pedro dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, ven hacia mí, camina. Y hoy te dice nuestro Señor, ven hacia mí, camina en medio del proceso, camina en medio de la dificultad, camina en medio de la escasez, camina en medio de la enfermedad, camina sobre la duda. Aunque tengas dudas, sigue adelante, avanza, porque el Señor está contigo, porque Jesús le dijo, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó. Miren cómo es esto. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar. Nosotras muchas veces, o nosotros en general, tomamos la decisión de dar un paso de fe y empezamos. Pero en medio de esa situación viene la duda, a querer desestabilizarnos, a querer hacernos tener miedo, a querer decirnos tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Cuando debemos recordar que la palabra de Dios a través de las Escrituras nos dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, ¿saben qué? A veces la fuerza de los problemas, la fuerza de la falta de trabajo, la fuerza de ver la escasez, de ver la enfermedad, trae a nosotros miedo. Y dejamos de creerle al Señor, tal cual le pasó a Pedro. Pedro, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó. Pedro, que gritó, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Jesús le dice a Pedro, qué poca fe tienes. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste?
le dice el Señor a Pedro. Eso mismo nos puede decir el Señor ahora. ¿Por qué dudas del poder de Dios? ¿Por qué dudas de su magnificencia? ¿Por qué dudas de sus promesas? No permitas que la duda te estanque. No permitas que la duda te detenga. No permitas que la duda te haga caminar para atrás. No permitas que la duda te haga retroceder. Avanza en Cristo Jesús. Camina hacia el frente. Desecha la duda. La duda es tremenda. La duda nos puede detener. La duda nos puede hacer retroceder. La duda nos puede hacer perder grandes milagros para nuestra vida. La duda nos puede hacer desechar grandes promesas que han sido asignadas para nosotros. Cuestionemos la duda. Cuando te llegue la duda, cuestiona la duda. ¿Pero por qué yo voy a dudar de las promesas del que es fiel? ¿Por qué yo voy a dudar del que me promete algo y lo cumple? No dejes que la duda te carcoma el alma, te carcoma tu ser. No permitas que la duda te desestabilice. Cuestiona la duda, cuestiónala. Y te vas a dar cuenta que no habrá argumento suficiente que pueda convencerte de hacerte dudar de las promesas del que es fiel, del Eterno, del Altísimo, del Dios Todopoderoso. No hay argumentos que puedan convencerte. Y ahí es donde tú te plantas, te paras firme en la fe en Cristo Jesús. Yo decido creerle al Señor. Yo no voy a dudar, porque el Señor le dijo, qué poca fe tienes. Y lo cuestionó a Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste? Quiere decir también que yo puedo tomar la decisión de no dudar. Y yo decido hoy no dudar nada de las intrigas que el enemigo mande a mi mente. Yo no voy a dudar. Yo voy a creerle a Dios. Yo voy a aferrarme a sus promesas. Yo voy a creerle al Rey de Gloria. Yo voy a creerle al que me promete y cumple. Yo voy a creerle al que me ama por siempre. Yo voy a creerle al que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a mí y por amor a ti. Yo voy a creer las promesas escritas en las Sagradas Escrituras. Yo venceré en el nombre de Jesús. Voy a lograrlo. No acepto la duda. La duda la cancelo. La duda la rechazo. La duda la reprendo en el nombre de Jesús. No tiene dominio sobre mí la duda. Yo me afirmo en la palabra. Yo me afirmo en las promesas del Rey de Gloria. Yo me afirmo en Él. Yo vivo para Él y yo soy de Él, del Cristo de la gloria. Esa debe ser nuestra actitud de fe y confianza en el Altísimo. De fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Esa debe de ser nuestra actitud. No dejes que la duda te haga pasar momentos amargos. La duda va a llegar y es inevitable, pero depende de ti que tanto te golpee, que tanto te lastime, que tanto daño te haga, porque nuestro Señor nos está hablando a través de su palabra. Nuestro Señor nos está mostrando el camino. Nuestro Señor nos está mostrando la actitud que tú y yo debemos tener cuando estamos pasando problemas de dificultad, cuando estamos en esos momentos donde han dado un diagnóstico de muerte. Pero la palabra del Señor me dice que yo viviré. Yo viviré en Cristo Jesús para contar sus maravillas, sus milagros y sus prodigios y proclamar su palabra y proclamar el evangelio a las naciones. Entonces yo le creo al Rey. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo voy a creer lo que el Señor tiene para mí. Entonces, tu fe será inquebrantable, porque estará fortalecido y lleno del poder del Espíritu Santo. Si nosotros caminamos por fe y no por vista, entonces no dudamos que vamos a comer mañana, porque sabemos que el Rey proveerá. ¿Cómo? Yo no lo sé. No lo sé.
Pero lo que sí sé decirles es que va a proveer. Es que lo va a hacer. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa actitud de fe es la que agrada al Señor. Y entonces con esa actitud que nosotros, vamos a movernos un poquito. El sol está perturbando de este lado, nos movemos. Si nosotros tomamos esa actitud, de fe, confianza, valentía en el Señor nos responderá. El Señor nos fortalecerá. Cuando nosotros cambiamos la actitud de ser personas que hoy decimos sí y mañana no, porque la duda nos agobia, entonces no vamos a ver nada. Y es lamentable y es triste que puedan pasar los días, los meses, las semanas, los años y nosotros estemos siempre en una condición decadente. Es lamentable porque no es eso lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero hay cosas que no van a depender de Dios, sino de la actitud que nosotros, como hijos de Dios, tomemos para lo que Él nos muestra, para lo que Él nos revela, para lo que Él saca a luz para el bienestar de sus hijos en esta tierra. Así es que debemos creerle al Señor. Debemos cuestionar las intrigas del maligno y no cuestionar a Dios, como lo hizo Pedro. Pedro le dijo, si en verdad eres Jesús, pues entonces haz que yo pueda caminar para donde tú estás. Ajá. Pero ¿y por qué no cuestionamos cuando el enemigo nos manda? No lo puedes hacer, no lo vas a lograr, no sirves para nada, nadie te quiere, no vas a lograrlo, no vales nada. Y decimos, es verdad. ¿Por qué esa actitud debilucha? ¿Por qué esa actitud raquítica, decadente? No. Soltamos en el nombre de Jesús la duda. Desechamos el miedo, el doble ánimo. Y nos ponemos en las manos del Dios Todopoderoso. Nos ponemos en las manos del Omnipotente, del Dios que quiere que dejemos huella en esta tierra. Si partimos antes a la presencia de Dios, antes de que Él haya venido, dejemos un legado impactante. Dejemos una herencia espiritual a nuestros hijos y a nuevas generaciones, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y que digan, oh, ese hombre, ese como era mi abuelo, esa, mi abuelita, mi bisabuela, ella dejó este legado del evangelio en nuestras generaciones y por eso somos ricos en Cristo. Por eso vivimos bien y las pruebas, las luchas, los diagnósticos que la vida presente, que hay que vivirlos, lo vivimos con fe, confianza y esperanza en Cristo que vamos a salir airosos, que vamos a salir victoriosos, porque tenemos el maná del cielo. Porque tenemos la palabra viva, la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, que es la que nos sustenta, que es la que nos fortalece, que es la que nos libera de todo tormento espiritual, físico, material. Porque si tú vienes al Señor con fe, confianza y no tienes trabajo y en oración le pides, el Señor provee. Si estás enfermo, el Señor te sana. Si hay matrimonios que están a punto de divorciarse, de destruirse y buscan la ayuda del Señor, el Señor restaura esos hogares. Imagínense cuántos beneficios tenemos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud a partir de ahora? Meditemos en ello y pidámosle al Señor sabiduría. Él mismo nos dice en su palabra que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos, la pidamos, y que Él va a darnos esa sabiduría en abundancia que tanto necesitamos. Así es que meditemos en este pasaje bíblico, Mateo 14. Les voy a dar la historia completa porque yo nada más tomé algunos versículos para poder compartirles esta historia, parte de esta historia, pero se los voy a decir donde lo encuentran completo. Jesús camina sobre el agua. Mateo 14, del 22 al 23, encuentran la historia completa. Pero yo saqué aquí esta porción donde cómo Pedro cuestiona a Jesús. Donde cómo Pedro cuando toma un paso de fe empieza a caminar sobre el agua. Donde Pedro ve para un lado, ve para el otro
tiene miedo y grita. Tiene miedo. Perdió el enfoque. No pierdas tú hoy el enfoque. Tu enfoque es Cristo, no a tus lados. Tu enfoque, tus ojos deben permanecer en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Así es que, mis amados, sigamos compartiendo de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos testificando a las naciones de su amor, de su misericordia. Sigamos ganando y conquistando almas para el reino de los cielos, que puedan también ser bendecidos tal cual hoy lo somos nosotros. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos pronto. Bye, bye.